Administración General de Puertos de la Nación. De allí sacamos el dato correcto. Y si nos vamos a ver lo que han votado nuestros amigos por YouTube, allí la opción C, 101 puertos, lleva la delantera, seguida por la opción B, 76 puertos. Y una vez más, como ha dicho la mayoría del pueblo oyente y televidente Radio Mariano, la opción correcta es la opción C, 101 puertos. Siguen sorprendiendo los oyentes y televidentes de Argentina con sus vastos conocimientos, cultura general, como decía Albina, y han podido responder una vez más. 101 puertos públicos y privados en actividad en este tiempo en nuestro país. Como decíamos, datos de la Administración General de Puertos de la Nación reconoce esta cifra, esta cantidad, 101 puertos que se encuentran situados a lo largo del extenso litoral marítimo. Vaya que sí, es extenso y fluvial también de la Argentina. Si nos vamos a las cifras, ¿cuál es la provincia que lidera este podio con la mayor cantidad de puertos? Y aquí sumamente orgullosa la provincia de Santa Fe con 33 puertos. Encontramos por allí, le sigue la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 31 puertos y luego Entre Ríos con 12. Los puertos restantes están distribuidas en varias provincias. Encontramos en Chaco, en Formosa, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Extensísimo nuestro territorio, el que vamos a recorrer hoy una vez más en este Arqueólogos junto a Damián Santa. Quizás lo podemos presentar como marino hoy también. Damián Santa, profesor, licenciado en Historia, doctorando también en Historia, nos acompaña una vez más. Damián, bienvenido. Hola, Belén, un gusto volver después de Qué 15 días, bueno. parece que fue más. Así Sí. que, pero bueno, muy, muy lindo poder volver y bueno, con este tema que es tan apasionante, ¿no? Tan Es- desconocido y tan apasionante de cierta ¿Estuviste forma. descansando? ¿Te fuiste aguas adentro o no? ¿O te quedaste Sí, en la tierra nada más? no, tuve ahí un cerca porque me fui a La Plata y Ah, lo que es Ensenada y fui a visitar un fuerte histórico que es el Fuerte Barragán. ajá. Que era un fuerte del siglo XVIII, donde ahí estaba Liniers en el momento de las invasiones inglesas. Y bueno, a partir de estar en ese lugar un poco desconocido para los cordobeses muchas veces, que es el tema del mar, Sí, ver los puertos, que sale un poco del puerto de Buenos Aires, empecé a pensar este tema para que lo podamos trabajar y charlar un bien. poquito. Este patrimonio portuario, subacuático y también en cierta forma algunas de las historias que tiene nuestro mar, entre ellas, bueno, lo que fue la Marina Mercante Estatal. Buenísimo. Patrimonio portuario y marina mercante. El Sí. tema que nos convoca cuando hablamos, cuando pensamos en el patrimonio, no sé si tenemos en cuenta los puertos, por ejemplo, lugar también patrimonial y cuánta historia Sí, y hay además allí. no es solamente el puerto, sino todo lo que acompaña ese Claro. puerto, todo lo que lo rodea, tanto material o inmaterial, o sea, esas historias, esa cultura que se expresa a partir del vínculo del sitio como el puerto. Y también algo muy interesante, el patrimonio subacuático, es decir, ese patrimonio que ha quedado debajo del agua, pero Sí, que al mismo tiempo hoy en día hay estudios arqueológicos que lo rescatan, que lo analizan y también hay, por ejemplo, el monumento del Ara Manuel Belgrano, bueno, el Ara San Juan también, pero el Ara Manuel Belgrano del crucero, hundido en la Guerra de Malvinas. Bueno, hoy es declarado el sitio donde claro. están los restos, es declarado patrimonio nacional, o sea, un monumento nacional. Entonces también pensar que debajo del mar, lo que no Eso que no vemos, llegamos a ver. hay cultura y hay historia y hay Historia. construcción social, identitaria de los argentinos en este caso. Claro, valiosísimo para tener en cuenta en el recuerdo, en el homenaje también. Mencionabas, por ejemplo,
el Ara San Juan, quizás lo más lo más cercano que cercano. podemos tener temporalmente, pero iniciamos este recorrido entonces, patrimonio portuario y la marina mercante. ¿Por dónde podemos arrancar? ¿Qué elementos nos pueden ayudar en el recorrido? Yo quería traer las palabras de un historiador, Federico Lorenz, Ujú. que en el año 2018, en el Le Monde Diplomatique, en Sí. enero, en base a lo que fue la búsqueda del Ara San Juan, hace un texto donde invita a pensar en el mar. Entonces me Ujú. parece muy interesante, acá vamos a generalizar, pero me generó muchas preguntas. Entonces él dice, por ejemplo, la República Argentina no ha construido su cultura incorporando al mar como parte de su territorio, Claro. como lugar de experiencia y desarrollo económico. Para los argentinos el mar es sobre todo un destino turístico y un recorte a la vez muy preciso de él, sobre todo la costa bonaerense. Mm. Y después continúa, así desconocido como un espacio a salvar para cumplir con el sueño de conocer el viejo mundo o regresar a él con los beneficios de distintas actividades extractivas, es que los argentinos nos hemos vinculado con el mar, hemos limitado nuestra imaginación y por lo tanto nuestras posibilidades. Claro. Y cierra diciendo, millones de kilómetros cuadrados de Océano Atlántico Sur son parte de nuestro territorio, tanto como la Pampa, los Andes y el monte. Mm. Esas aguas inmensas y abiertas son una parte importante de nuestro país. Las Islas Malvinas, a pocos cientos de kilómetros de la costa patagónica, nos recuerdan nuestra pertenencia marítima. Y ricas en biodiversidad y otros recursos, son el puente entre el continente y la Antártida. Pero la asociación automática es con la derrota en 1982. Y Mm. esa pintura oscurece un paisaje mucho más amplio, diverso y sobre todo extendido en el tiempo. Claro. Es decir, acá lo que voy es cómo es necesario pensarnos con el mar porque la Argentina, así como tiene un extenso territorio de tierra, Sí. ¿no? Continental, el mar es tan extenso como ese territorio que nosotros no hemos inculcado con la cultura de la pampa, de la idea Ujú. pampiana. Bueno, también es importante pensarnos como argentinos en vínculo con el mar porque es tan extenso Claro. y además hoy en día, bueno, es un territorio de discusión, de disputa, ¿no? Sobre todo en el contexto Ujú. de Malvinas y los Sí. territorios marítimos que la rodean, insulares, que también están en ocupación extranjera. Entonces, es necesario que para pensar diferentes aspectos de la Argentina, tenemos que pensar el mar desde el presente y también desde el Ujú. pasado. Por eso Claro. también un poco traer este tema a relación. Y hoy he escuchado que preguntaban si los puertos eran marítimos o fluviales. Sí. Bueno, la verdad que leyendo, aprendiendo un poco de todo esto, no lo importante es no hacer una diferencia entre unos Ajá. y otros. Tenemos que verlos como todo un mismo vínculo, ecosistema geográfico que construye el día del mar argentino. O sea, si nosotros pensamos el Paraná, ese Paraná nos lleva a Al mar. Malvinas. Mm. O sea, nos Claro. lleva al mar y al Nos sur. ayuda a recorrer todo el territorio Así hasta es. el sur. Entonces está todo vinculado. Mm. Así que bueno, es un poco la invitación del programa de hoy, de este capítulo, de que reflexionemos sobre nuestro territorio marítimo y Claro. la posibilidad de ser un país oceánico marítimo, ¿no? Culturalmente incluso. Qué Que lindo. por supuesto que seguramente hay oyentes que están más en la costa y están más empapados, Exacto. pero muchos argentinos del interior no conocemos el mar o no dimensionamos O la vida o la portuaria vida. con todo lo que implican. Eso Así pensaba, es. terminar de arraigarlo a la identidad nacional, como un pueblo entero completo que somos, y no solo en algunas regiones del país que por su ubicación geográfica tienen más contacto Tiene más con esta vida cotidiana de los puertos, Así es. por ejemplo. Gran invitación entonces, y así arrancamos el recorrido para conocer de la vida portuaria de nuestro país, la marina mercante también. Sí, la marina mercante, muy bien, como tema, uno de los temas elegidos. Bueno, nuestro antecedente de lo que es la marina mercante. La marina mercante sería la marina no de guerra, que es la serie armada, sino de que hace el transporte y el Claro. comercio. Que la Argentina tuvo una fuerte marina mercante estatal durante una época y después eso se fue diluyendo, ¿no? Ujú. Fue desapareciendo. El antecedente más antiguo de esa marina mercante es Manuel Belgrano, aparece Manuel Sí, Belgrano, también que lo acá. tenemos
lo tenemos muy como allá en el Alto Perú, Sí, en el norte, pero en realidad él, como secretario del Consulado de Comercio, previo a la Revolución de Mayo en 1799, va a crear la Escuela Náutica para formar profesionales relacionados a la cuestión náutica, pero también a cuestiones de enseñanza de matemática, geometría, geografía, que si no, estos colonos americanos tenían que irse a estudiar a Europa. claro. Entonces él considera que es necesario que el Río de la Plata tenga una escuela náutica y forme a estos futuros marineros, pero también, bueno, con las ciencias duras, si se quiere, ¿no? Bien. Es Esto el fue año, nos dijiste, 1799. ya la primera escuela nacional, entonces Sí, náutica, Manuel Belgrano allí en su Manuel Belgrano, origen. el fundador en el Consulado de Comercio en Buenos Aires, ¿no? Bien, En ese momento, capital del Virreinato del Río de la Plata. claro. Después, un poco nosotros también es interesante pensar que nuestras grandes batallas de la independencia o de las efemérides no tenemos muchas así de recuerdos en relación al mar. Por ejemplo, las batallas del buceo. Sí tenemos, por ejemplo, la Vuelta de Obligado, Ujú, como una de las batallas en vínculo con cuestiones claro, fluviales o sí, marítimas, pero bueno, también eso de pensar que otro salto o hito de pensarnos en relación al mar y a lo fluvial está en la disputa de soberanía con respecto a los ríos, donde se da con Juan Manuel de Rosas en la década del 30, 40 del siglo ujú, XIX y las intenciones de Francia e Inglaterra de comercializar libremente y no claro, respetar la soberanía. Bueno, en ese sentido también hay una discusión de cómo comercializar que se va a dar durante el siglo XIX y se puede pensar, y bueno, eso sería un hito a lo mejor que todos los argentinos por el tema del feriado generalmente que ujú, tenemos en noviembre, es lo que más nos acerca a ese momento fluvial o marítimo. claro, Además de la soberanía, pero es interesante cómo la soberanía se vincula, el Día de la Soberanía está vinculada a lo fluvial y a lo marítimo, si uno se pone a pensar, ¿no? es cierto, Eso es muy interesante, a veces no le damos tanta dimensión, sí, pero la soberanía la estamos percibiendo desde el agua. exacto, Por supuesto, exacto. Malvinas, ¿no? Que lo estamos Es un repitiendo. hito, sí, Sí. Y bueno, pero de ahí nos salteamos a lo que es recién la década de lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque la Argentina, recordemos, estaba el modelo agroexportador, o sea, exportaba materias primas, importaba productos manufacturados en ujú, general, pero no tenía una fuerte marina mercante nacional y dependía de lo extranjero. Con claro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dan esas interrupciones de barcos extranjeros, entonces la Argentina quedaría, entre comillas, aislada porque no ujú, tenía cómo traer y llevar los productos. Eh, ya habíamos mencionado en otro capítulo cómo los ferrocarriles en inglés, también muchos sí, puertos, digo, para vincular. Y a partir de esas situaciones, en el 30 se empieza a crear una comisión para estudiar la organización de una marina mercante estatal. Y recién, eh, en el 40, en 1940, el presidente Ramón Castillo, eh, por la situación de la Segunda Guerra Mundial, ujú, decide armar una propia marina mercante estatal para poder comercializar y por lo tanto lo que hace es comprar barcos que estaban de nación extranjera, de los países beligerantes, pero que estaban en puertos argentinos que no podían salir. Entonces, es claro. decir, comprar esos barcos, la Armada dona dos barcos más, hay algunas empresas privadas que también se les compra y se forma lo que va a ser la primera marina mercante Ujú. estatal para poder comercializar los productos y no depender de aquellos barcos extranjeros que no estaban llegando por la guerra. Claro, porque marcábamos en el 1800 la inauguración de la escuela, entonces se empieza a formar el recurso humano, pero bueno, después con el correr del tiempo necesitas esta flota para terminar de completar una marina, el recurso técnico. Así es, o sea, estaba la flota privada, pero también vinculándolo a otros capítulos, estamos en la presencia de un Estado intervencionista ya en Ujú, los 40, un Estado empresario que va a empezar a tener empresas, bueno, ya tenía YPF, va a empezar a tener los sí, ferrocarriles, bueno, en este caso el mar también empieza a ser una preocupación. Y además, con la marina mercante que se
se termine de formalizar su creación en 1941 a nivel estatal, Ujú. eh, bajo el Ministerio de Marina. Bueno, la Argentina podía negociar mejor los precios. ¿Por qué? Porque si no, estaba pendiente de los precios de flete que ponía otro, un Claro. extranjero. En este caso, llevar y traer los productos también le permitía negociar mejor los Ujú. precios de sus productos. Y además que esos fletes, la plata de ese flete, quedaba para el Estado en este caso, o para la Argentina, para el Claro. capital nacional. Bien, bien. Así que en ese sentido fue muy importante la creación de la Marina Mercante, y con los gobiernos que siguen, tanto lo que va a ser lo que va a ser la dictadura que reemplaza a Castillo en el 43 como el peronismo, esa Marina Mercante va a seguir creciendo, Ujú. va a ser muy importante. Esto a la par de, después ya nos contarás mejor, pero del desarrollo de los puertos, apertura de puertos en Sí, distintos lugares del país. de lo que es apertura de puertos y desarrollo industrial de producción de barcos, Claro. astilleros. Y sí, los puertos, hay muchos puertos que se van creando entre el siglo XIX y principio del siglo XX. Ujú. O sea, y que se venían, ya estaban, había funcionamiento en época colonial. Claro. Pero sí, esto va a dar tanto el modelo agroexportador como, bueno, el hecho de un Estado mucho más preocupado por ciertos sectores económicos, va a llevar al crecimiento de los puertos y Ujú. tanto también de la marina mercante como de astilleros. Bien, bien. Nos vamos ubicando entonces en este recorrido, muchos datos para tener en cuenta y como siempre, como decías, ha pasado cuando hablamos de ferrocarriles, cuando hablamos del desarrollo aéreo también, tiene que ver con la injerencia o no de un gobierno nacional, de qué decisiones toma al respecto. Así es. Y también detrás de eso está, bueno, tenemos que pensar también todas las vinculaciones Mm, sociales que se van creando, ¿no? Puestos de trabajo, cierta cultura o cierta identidad con relación a esos lugares sí. de producción y de transporte. Así, por eso empieza a ser interesante. Tanto así que en el 60 se va a crear la empresa Líneas Marítimas Argentinas, Ujú. que va a llegar a tener 149 barcos propios. No solamente era transporte de mercadería, sino también transporte de personas. Se hacía Claro. el transporte de lo que era personas, incluso transatlántico. Va a llegar a vincularse con Malvinas entre los 60 y 70. Y va a ser una de las marinas mercantes más importantes a nivel mundial. En ese periodo, estamos hablando, va a ser una de las más importantes a nivel mundial en la cantidad de flota y en la cantidad de, de- de kilos, de peso, de mercadería que se Que se transporta, que se baja trasladaba. y se sube. Claro. Así que para los 60, 70, la marina mercante va a ser muy importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y Ujú. eso hay que pensarlo como bueno, un flete. Es decir, nosotros muchas veces cuando compramos un producto en la despensa, Sí. estamos pagando lo que lo lleva y lo trae. Ujú. Entonces, en este caso, pensar la marina mercante como también una como cuestión de soberanía, pero también de transporte, Claro, de comunicación, es claro. muy importante. Y en los afiches de la Marina de ELMA, sería, ¿no? De las empresas líneas marítimas argentinas, está esa idea de transportar economía, cultura y soberanía. Se Ujú. llevaba economía, Claro, cultura y claro. soberanía al resto del mundo. Es Esta es cierto. idea que excede lo económico. Ujú. Totalmente. Excede el trabajo comercial, Así es. entonces, en los mares. Bien. ¿Querés que hagamos una primera pausa en Podemos este hacer un- recorrido o continuamos? Porque dudo que eso haya quedado ahí en esta primera empresa estatal que nos decías. Podemos hacer una pausa y después Nos sorprendés con vamos la segunda el parte. lado B del cassette. Bueno, ahí está, damos vuelta el cassette, le pedimos a Mariana Carranza que se encargue de esta tarea y a la vuelta la segunda parte de esta historia para conocer entonces sobre la marina mercante en nuestro país, sobre su desarrollo, el desarrollo de los puertos. Estamos hablando también de soberanía nacional, a la vuelta la compartimos.
Soberanía nacional en el mar, soberanía nacional en nuestras costas también. El tema es que nos convoca hoy en Arqueólogos, desenterrando entonces los signos de la historia desde allí, desde el fondo del mar, hablando con Damián Santa de este patrimonio portuario y la marina mercante. Nos quedamos ahí a mitad del recorrido del desarrollo de la marina mercante argentina. Nos decías, no implica solo un desarrollo económico, sino un desarrollo cultural, social, de conexión con el resto del mundo. Así es, y como bien vos decías, Belén, antes, esto tenía que ver con las políticas de gobierno. Bueno, en el Mm, caso cuando aparecen gobiernos con otros tintes no intervencionistas, sino ya neoliberales o liberales, la marina mercante también se va a ver afectada como otras industrias. Y en ese sentido, bueno, en los 90 va a ser un momento muy de dificultad de la marina mercante y un momento donde como el Estado tenía que chicar, entre sí, comillas, bueno, se decide vender bienes del Estado y entre ellos los de la marina mercante. Entonces, a partir de los 90, con los gobiernos principalmente de Menem, esa marina mercante se va a vender y se va a terminar disolviendo. Si se quiere, Elma se va a disolver. O sea eh, que ahí podemos decir que después de los 70, con lo que es la dictadura, los 80 y sí. 90, y principalmente los 90, hay un desmembramiento de ELMA Ujú, y ahí decae también lo que va a ser el transporte claro, estatal marítimo argentino. Pero también vamos a tener el decreto del año 1991, el decreto 1772, donde se autorizaba sustituir la bandera argentina por banderas de conveniencia. Es decir, los barcos que comercializaban en la Argentina, que sí, iban a puerto, podían tener una bandera de otro país como Panamá o Liberia. Entonces, esos barcos tributaban a otro estado y se conducían con reglas y leyes claro, de ese estado de nacional y no de la origen. Argentina. Eso Ujú, también afectó lo que fue en general la marina mercante nacional. claro, Así que bueno, ahí tenemos como un momento muy difícil de los 90 y el cual hace que, bueno, nunca se terminó de recuperar esa marina mercante y llegar al nivel que había tenido en décadas anteriores. claro. Y hoy en día, bueno, es por eso también un poco para pensar el rol de la marina mercante y el rol de los transportes, así como Ujú, pensamos las rutas, los ferrocarriles, también tenemos que pensar el tráfico marítimo, claro. fluvial marítimo. Hoy en el presente entonces hablemos de una parte importante de actores privados dentro de la marina mercante y un mínimo porcentaje que sigue siendo estatal. Sí, tengo entendido que estatal ya no queda, sino Mm, privados nacionales, por claro, lo que puedo encontrar, pero es muy poco el capital privado privado. nacional Mm, y sí hay una gran cantidad de presencia de buques extranjeros claro. con bandera extranjera. Eso hace que, bueno, que los costos para los argentinos no sean sea más costoso y tampoco que lo que se transporte, el flete, el precio quede en el país, Claro, ¿no? claro, claro. Y dificulta también esta idea inicial que planteamos al principio, reconocerlo como parte de una identidad Claro, nacional. y Hay un también factor ahí. claro, y en la presencia en el mar, es decir, el mar no está teniendo mayoritariamente presencia argentina, Mm, sino internacional. Porque la marina mercante también hay que pensarla como parte de la defensa, es decir, no es solamente la marina armada, sino que la marina mercante como parte de la defensa. Entonces, escuchaba testimonios de marineros argentinos que están en barcos, eh, privados argentinos, que no son muchos, pero ellos consideraron que también hacían parte de la claro, defensa del mar, de ¿no? la En la nación, actualidad, claro. claro, fluvial, marítimo. Así que eso para pensarlo. Y también lo que se redujo en los 90 es el tema de la producción, porque no, la Argentina producía barcos. Hoy en día hay astilleros producen como en Corrientes, Río Luján, Mar del Plata, Ensenada, Puerto de Deseado, Bahía Blanca. Pero bueno, antes, en esta época de auge, en los 60, por ejemplo, teníamos mucho más astilleros, había más talleres y, por ejemplo, se empleaban 108.000 personas, estaban empleadas Claro. en la industria naval. Y, por ejemplo, yo traje el caso de Astarza, Astilleros Argentinos Río de la Plata Sociedad Anónima, que funcionó entre 1930 y Sí, 1994,
que era de capitales privados, lo que hoy sería el supermercado La Anónima, esos capitales. Claro, La Anónima de que para tener una referencia. sí, y se ubicaba en Tigre, era un predio de 44 hectáreas. Se llegaron a construir a lo largo de la historia 150 buques. Pero no solamente se construían buques, sino que se construían herramientas y elementos ferroviarios como locomotoras para mercado argentino y extranjero, es decir, Claro. se exportaba o para empresas internacionales que contrataban la producción de este astillero. Ujú. También se hacían diferentes equipo pesado para industria petrolera, gasífera, petroquímica, siderúrgica, militar. O sea, Una producía no producción, solamente claro. barcos, sino en general. Pero también estaba relacionado, ¿no? Esas industrias están relacionadas al tráfico Sin marítimo. dudas, sí, sin duda. Y llegó a tener, perdón, llegó a tener 1.500 trabajadores. Claro, Unos 1.500 impresionante. trabajadores que estaban bastante politizados y con la dictadura militar muchos fueron Mm, desaparecidos de esos trabajadores. En el año 90, el cambio de política y la desinversión de lo que fue la Marina Mercante, también va a llevar al cierre implicó el cierre, de este astillero, claro. que traemos como ejemplo para entender un poco la capacidad productiva que tuvo la Argentina, Ujú. que podría tener, y bueno, para entender también cómo el mar también dialoga con otras industrias Claro. del país en este caso. Sí, sí, es puerta de ingreso y puerta de salida también de mucho recurso y de producción especialmente. Damián, y para que no nos quede fuera lo que tiene que ver con la trivia de hoy, que nos preguntábamos por los puertos, hablamos de este astillero, tomándolo como ejemplo, hablamos de la marina mercante y esa base, entonces Esa este base. punto de encuentro, el puerto, ¿qué datos de la historia podemos tener en cuenta? Bien, en nuestro caso, en general, la historia argentina siempre está en diálogo con el puerto de Buenos Aires. Es Sí. como que siempre la discusión es el puerto de Buenos Aires. Y sin embargo, a veces no nos damos cuenta que hay muchísimos puertos. Lo vimos acá con la trivia. A mí me Sí, sorprendió, mencionamos 101, Chaco, Formosa, también sí, zona portuaria en el río portuarias. Paraná. Y es interesante que, por ejemplo, bueno, acá le mando un saludo porque me ayudó Santiago Pietro, Sí, que me ayudó un historiador que se ajá, dedica a estudiar los puertos de Rosario, Bahía Blanca y La Plata. mirá, Y bueno, un poco en su trabajo, por ejemplo, el Puerto de La Plata, él analiza que el Puerto de La Plata no dependía solo de Buenos Aires, no es que Buenos Aires digitaba todo, sino que también el Puerto de La Plata tuvo capacidad para acomodarse y para tener una capacidad de exportación y de importación relacionada, por ejemplo, a la exportación de carbón, a lo que es ujú, la refinería de YPF que se instala en La Plata. eh, y a lo que va a ser después la instalación de las fábricas de viandas de Swift y Armour, de carne ajá, enlatada, que se instalan en Berisso, en la zona, ahí tenemos Ensenada, Berisso, La claro, Plata, y bueno, también va a tener un flujo importante de esa industria, que por supuesto, bueno, esas dos empresas ya no funcionan, pero bueno, se puede ver también. ¿Qué quiero decir con esto? Que atraer al Puerto de La Plata, que nace en 1890 en el marco de la ciudad de La Plata, que ujú, fue arquitectónicamente diseñada, ¿no? Eh, Tiene que ver con que cada puerto tiene su estructura, su historia y claro, su diálogo con otros puertos y también con todo lo que es las producciones y los vínculos con regiones del interior que ujú, llevan a ese puerto. por Así que supuesto. también invitar a pensar los puertos desde el punto de vista de cada uno con su historia. Sí, sí, estoy pensando en regiones de nuestro país que tienen mucha vida portuaria, decíamos Santa Fe, más de 30 puertos, Mm. y está en la propia identidad del pueblo santafesino, particularmente de quienes están allí en zonas aledañas, y esta búsqueda constante también de las provincias como un punto estratégico, bueno, lograr construir ese puerto y conectarse con el resto. Sí, y también el pensarse como en cuestiones de, como volvemos de soberanía, la soberanía del diálogo entre lo que es nación y provincias, Mm, y cómo se habita el río y cómo se vincula con esa salida al Atlántico. Oye, por ejemplo, el puerto de Montevideo tiene un gran peso, lo cual también hace pensar cómo
Otro tema para ver es cómo nuestros puertos nacionales dialogan con los puertos extranjeros, Claro. al menos, por ejemplo, de Brasil y Montevideo. Y también un poco traer a la colación de que no es solamente una soberanía económica de productividad, sino que estamos hablando de biodiversidad, de ecología y también, por ejemplo, de soberanía alimenticia. Es decir, nosotros, los argentinos, con lo que produce el mar argentino, bueno, prácticamente podríamos comer pescado a muy bajo Mm, costo. Entonces, también pensarnos cómo nos pensamos con la cultura alimenticia claro. en un país, bueno, que tiene dificultades no de producción de alimentos, sino de distribución. Y en ese sentido, bueno, también pensar el mar es pensar cómo nos alimentamos, Mm, cómo accedemos a ese recurso y hoy quiénes están accediendo a ese recurso, claro. donde muchas veces, bueno, la falta de control y la falta también de posibilidad de ocupar ese extenso mar argentino hace que empresas extranjeras o barcos extranjeros saquen el mar argentino, incluso en el marco de la ocupación de Malvinas, que también se venden ilegalmente patentes de pesca. Claro. Entonces, todo eso lleva un combo de que pensar y discutir el mar argentino es pensar y discutir un proyecto de nación Mm, y eso no es solamente una cuestión político-económica, es cultural. Es claro, decir, si sí, no sí, sí. incorporamos el mar como Cierto. sociedad, no podemos pensar el mar, Mm. que es un poco la invitación de hoy en este contexto y bueno, un poco también los que vienen trabajando la historia de puertos y del mar argentino en Mm. general, ¿no? Valiosísimo, como siempre, Damián, esta habilidad que tenés para llevarnos más allá de la materia y los datos históricos y para que nos quedemos pensando en la importancia de este patrimonio que fue con lo que abrimos este Sí, espacio de arqueólogos totalmente. allí en el inicio. Ya no llegamos con el tiempo, pero respecto a esto último que decías, de la soberanía alimentaria, también del control de nuestros mares, por aquí Federico dejaba su pregunta, ¿por qué es tan difícil el control en el mar argentino de la famosa milla 200? Preguntaba él, ¿nunca pudo controlarse o es algo más actual? Dejaba particularmente ese interrogante. También Gonzalo desde Mar del Plata nos contaba que por allí el puerto surgió también por la gran presencia de inmigrantes que llegaban a nuestro país. También era el lugar para eso. Está bueno Eh, lo de la inmigración porque no lo hemos tocado. Tocamos la sí, producción y no nos dimos cuenta de toda la- las historias que han sí. llegado a través del puerto, por supuesto. Hemos hablado, sí, de hoteles de inmigrantes, por Claro, ejemplo, que se desarrollaban también muy cerca de los puertos. sí, es verdad. Lo hemos conversado un poquito en capítulos anteriores de arqueólogos que ya están disponibles en YouTube. Y me acordé que mi Sí, nona, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, viene en un barco y llega a Rosario. O sea que, bueno, uno también ha llegado en cierta forma en esos en barcos. ese barco, una En- parte de nosotros, ¿no? Estuvo en esos puertos Así es. también, sin dudas. Hermoso, Damián, Bueno, muchas muchas gracias. Ha sido un gracias. gusto Y volver. bueno, a profundizar en esto. ¿Tenés alguna recomendación, si se quiere, bibliográfica? Porque es poco quizás lo que Sí, conocemos, pero tener alguna referencia. un poco también en el CONICET se está trabajando Ujú. y a lo mejor googleando googlear los temas ayuda a que aparezca en Google ciertos PDF y Bien, ciertos grupos de investigación que suelen subir o publicar. Así que un poco por ahí creo que se puede acercar a servir. partir de buscar en lo que es la producción científica argentina, como por ejemplo las áreas de la universidad o CONICET. Perfecto, perfecto, porque es necesario también el conocimiento y compartirlo. Será hasta la próxima semana, Damián. Así Muchas es. Muchas gracias. gracias a ustedes.